Nuevamente, buenos días, hermanos, amigos. En esta ocasión nos tocó el Salmo 65. Hermanos, piensen en la bondad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Recuerda aquellos momentos cuando te encontrabas atribulado y Él te consoló. O cuando quizá no tenías suficiente dinero y el Señor te sustentó en todo lo necesario. O cuando estabas buscando un trabajo para el sustento de tu familia y de repente encontraste el trabajo indicado. Pero mucho más que esto, amigo, ahora piensa cuando el Señor te ha dado esa grande bendición de la salvación, cuando ha quitado tu pecado y, como dice, lo ha arrojado a lo profundo del mar. Piensa que nunca más se acordará Dios de tu pecado, que tienes una herencia, como dice la palabra, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti. Tú eres hijo de Dios. Recuerda esa mayor bendición que tienes. Pues bueno, todo esto muestra la bondad de Dios. Todas estas cosas muestran la bondad de Dios para nosotros. Y David, que es el que escribe este salmo, alaba a Dios en este salmo por su provisión abundante. No solo en el aspecto físico, sino principalmente espiritual. Y bueno, para el estudio de este salmo, para la breve meditación, dividiremos esto en dos partes. Primero vamos a hablar cómo Dios muestra su bondad en la salvación de los hombres. Y aquí vamos a ponerle también la gracia especial de Dios. Y en segundo lugar vamos a ver cómo Dios muestra su bondad en la creación. Y esto le llamaremos la gracia común. Y número 1, Dios muestra su bondad en la salvación de los hombres. Y el Salmo nos habla de esto del versículo 1 al 4. El salmista alaba a Dios y reconoce su bondad para con él. Como dice en el versículo 1, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Si lo leyéramos en un término más literal, diría así: la alabanza es silencio para ti. Y esto denota, hermanos, una reverencia profunda a Dios. El salmista adora y exalta a Dios por diferentes razones, del versículo 1 y 4. Recuerden que estamos en la parte de la bondad de Dios en la salvación. Esto que exalta el salmista en primer lugar es, el salmista exalta a Dios, adora a Dios, porque Él escucha la oración. Vean el versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dios escuchaba al salmista cuando oraba. Y esto no significa que solo Dios escuchaba sus palabras, sino que aquí implica también que Dios respondía a sus oraciones. Y Dios respondía a las oraciones de David. De la misma manera, Dios escucha la oración de su pueblo, de cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Por eso dice ahí el versículo 2, a ti vendrá toda carne. Y esto se refiere a que todo hombre puede orar a Dios y puede pedir a Dios y el Señor lo escucha. Dios es un Dios que tiene atentos sus oídos al clamor de su pueblo. Número 2, David exalta a Dios, adora a Dios por perdonar sus rebeliones. Vean el versículo 3 en la parte B. Dice así: mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. David dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. David dice que Dios es aquel que perdonaba sus pecados. Y esto nos habla de una lucha que hay en el creyente, porque el creyente no significa que nunca ya más peca, sino que significa que es un hombre que se arrepiente, confiesa su pecado, confía en el Señor y se aparta de Él. Y aquí el versículo 3b dice esto: mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. David sabía de que el perdón de Dios estaba siempre disponible para él, que nunca iba a agotar el perdón de Dios.
ya que el Señor le había perdonado y él podía acercarse cuantas veces fueran necesarias. Número 3, David alaba a Dios por haberle escogido y atraído hacia él. Y si ustedes leen el versículo 4, dice así: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. David reconoce con esta palabra que dice bienaventurado, cuán feliz y dichoso es todo aquel que Dios ha elegido para salvación, ya que no es que el hombre haya tomado el primer lugar, la iniciativa de venir a Dios, sino que Dios es el que le atrajo hacia Él por medio de esa elección que hubo en el cual Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Y David reconoce aquí algo muy importante acerca de Dios, que Dios es soberano. Y en este salmo, y aquí es algo que debemos de tener mucha atención, este salmo nos va a hablar mucho de la soberanía de Dios. Dios es soberano en su creación, pero también aquí dice, Dios es soberano en la salvación de los hombres. Así que David reconoce que Dios es soberano en la salvación y que no hay nadie que pueda venir a Dios si Él no le atrajere. Y bueno, en estos versículos del 1 al 4, observamos el mayor bien que puede tener el hombre, que es la salvación, que es el perdón de sus pecados, que es la comunión con Dios. Pero algo muy importante antes de cerrar este punto, y todo esto, ¿para qué somos atraídos a Él? ¿Para qué somos salvos? Y como cuarto punto diría, para habitar en sus atrios y ser saciado de bien. Miren el versículo 4, en la parte B. Bueno, lo voy a leer todo. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Para este tiempo todavía el templo no estaba construido, sin embargo había un tabernáculo, y en el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahí en ese tabernáculo estaba la presencia de Dios. Y aquí dice David, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. David sabía que cerca de la presencia de Dios, cerca del santuario de Dios, iba a estar saciado, su alma iba a estar saciada. Y hermanos, eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Ya no hay como tal un tabernáculo, ya no hay un templo físico, pero Dios ha prometido su presencia especial en medio de su iglesia. Y esa es la mayor bendición que un hombre puede tener. Y por eso al principio hablamos que íbamos a dividir este salmo en dos partes. Y mencioné en esta primera parte que también íbamos a ver lo que era la gracia especial, porque esto es la gracia especial. En la teología se le llama la gracia especial de Dios. ¿Y esto qué significa? La gracia especial es el favor inmerecido e irresistible de Dios, mediante el cual Él redime y renueva, salvando a los pecadores a través de la obra de Cristo. Y aquí hay algo muy importante. Esta gracia no es para todos los hombres. No todos los hombres serán beneficiados de esta gracia. Aunque la oferta es libre del Evangelio para todo aquel que cree. Pero así dice la palabra, hermanos. Ahora, como segundo punto, vamos a ver, Dios muestra su bondad en la creación, gracia común. Y esto lo vamos a ver del versículo 5 al versículo 13. Y del versículo 5 al versículo 13, el salmista ahora va a hablar de la generosidad de Dios con la creación. Dios bendice a todos los hombres, hermanos, sean justos o injustos. A todo hombre, Dios los colma de bendición. Por ejemplo, afirma sus montes con su poder, como lo dice el versículo 6 de nuestro Salmo. Tú el que afirma los montes con su poder. Y como también dice, sosiega el estruendo de los mares,
Es decir, calma el rugido de los mares y el estruendo de las olas, como lo dice el versículo 7. Dios es el que hace también alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, el que riega la tierra con lluvias. Él hace llover para que podamos tener nuestros alimentos. Hermanos, Dios hace todo esto. Dios hace salir su sol, Dios hace que tengamos el alimento, Dios hace que caiga la lluvia para que pueda crecer el fruto de la tierra. Y amigos que están aquí sin Cristo, quizá en esta mañana tú tienes un trabajo, quizá en esta mañana tú tienes todas las cosas en orden, aparentemente, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tus bienes materiales. Y ciertamente Dios te ha dado cada una de estas cosas, Dios te ha dado cada uno de estos bienes, pero no debes de perder de vista, no debes de perder de vista, amigo, que estás aquí sin Cristo. Que el que tengamos algo material no quiere decir que estamos bien con Dios. Es necesario el perdón de nuestros pecados, recibir esa gracia especial, esa gracia especial. Y aunque Dios ciertamente ha sido bondadoso, que al día de hoy, en esta mañana, tú estás escuchando el Evangelio, tú estás escuchando aquí en medio de la congregación de los santos lo que hizo Cristo hace más de 2000 años, que es dar su vida por pecadores. Amigo, esa es una gracia que la estás escuchando y el Señor te llama en esta mañana a que abandones tu pecado y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque, amigo, alguien puede tener muchas posesiones, pero no tener nada, porque el todo es Cristo. Y alguien puede tener a Cristo y no tener muchas cosas, pero lo tiene todo. Él está saciado, como dice el salmista aquí en el versículo 4, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa. Y este salmo, hermanos, amigos, habla de las bondades y de las generosidades de Dios. Dios, como dice el versículo 6, es el que afirma los montes con su poder. Esto habla del poder de Dios, esto habla de la soberanía de Dios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de sus naciones. Amigos, hermanos, ¿ustedes recuerdan al Señor Jesús durmiendo en la popa de un barco y de repente el mar se embravece y los discípulos tienen temor y van con el Señor, le despiertan y el Señor va y calma el mar, dice, enmudece? Bueno, este texto, amigos, este salmo, lo que leemos aquí, nos habla acerca de esa deidad de Cristo. Porque ¿quién es el que puede decir a los mares, a las olas, como dice el versículo 7, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus olas? ¿Quién puede calmar eso? Solo Jesús puede hacerlo, solo Dios puede hacer eso. Y ahí está como Cristo es Dios, como Cristo es el cumplimiento. Y amigo, ciertamente Dios nos da todas estas bondades. Ciertamente si tú en esta mañana, como ya lo mencionamos, tienes tu trabajo bien, pero Dios te llama a que busques a Cristo, a que te arrepientas de tu pecado y a que vengas a Él. En estos últimos versículos, en esta segunda sección, es lo que vimos, o lo que mencioné al principio, es la gracia común de Dios. Es la gracia que Dios muestra para con todos, sin excepción. Esa gracia común en la cual hace salir el sol sobre justos e injustos. Ahora solo vamos a ver ya, por último, unas aplicaciones. Cuán bondadoso es Dios, hermanos, que nuestras bocas le alaben en esta mañana por cada bendición que hemos recibido de su parte, principalmente por la salvación y por haber dado a su Hijo en la cruz del Calvario.
Y aquí, amigos que están sin Cristo, ¿de qué sirve tener riquezas, casas, salud, si no tienes la gracia especial de Dios? Así que arrepiéntete y cree en Cristo para que seas salvo de tus pecados, para que vengas y gustes de esa comunión con Dios, porque eso es lo que ofrece el Evangelio. Es verdad, el Evangelio, el que cree en el Evangelio no va a ir al infierno, eso es verdad, pero no es el principal beneficio. El principal beneficio es comunión con Dios. Por eso dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿De qué sirve tener las cosas si no tienes comunión con el Dios vivo? Es más, ¿de qué serviría ser librados del infierno si no tenemos comunión con el Dios vivo? Por eso el principal ofrecimiento del Evangelio es Cristo. Es la comunión con Cristo. Y amigos sin Cristo, en esta mañana, ven y bebe del agua de vida, confiando en Jesús y arrepintiéndote de tu pecado. Y aquí, hermanos, en Cristo, Dios ha sido tan bondadoso con nosotros. Tenemos todo en Él. Tenemos la salvación. Y no sé qué necesidad estés pasando, quizá en esta semana, en este último mes. Pero recuerda esto, amigo, hermano, perdón. Recuerda esto, hermano. Ya lo tenemos todo en Él. Él es nuestro pastor y nada nos faltará, es lo que dice su palabra. Así que en este sentir adoremos el día de hoy a nuestro Dios, sabiendo que no sabemos lo que nos vaya a pasar mañana, la siguiente semana que viene, el siguiente mes. Pero lo que sí tenemos seguro es que, como dice la palabra, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Así que adoremos al Señor con otros himnos.